Ya, como les decía, pero no me escucharon, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Javiera, también a ti por esta instancia y gracias a la audiencia por interesarse en este taller. La idea es hacer la presentación y posteriormente podemos hacer una ronda de preguntas, así que ahí vayan anotando todas las dudas que vayan surgiendo. Al respecto, me presento, mi nombre es Paula Morgado Fernández. Yo trabajo en el Laboratorio Armadillo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Soy en ese contexto tutora especialista. También trabajo dictando un curso de comunicación académica y profesional. Y el día de hoy voy a realizar este taller denominado Cómo preparar mi currículum vitae o CV de aquí en adelante. Y sobre todo va a ir sobre la línea de identificar cómo es la estructura de un currículum vitae, cuáles son los temas que hay que tener en consideración, cuáles son los errores más frecuentes al momento de redactar un CV. Acá primero que todo les quiero mostrar, si es que no conocen, la página del Laboratorio Armadillo, del Laboratorio de Escritura. Ahí está el enlace arriba, armadillolab.ing.uchile.cl. ¿Por qué? Porque, claro, realizo este taller, pero ustedes también pueden solicitar tutorías específicas conmigo, con el resto de tutores, para que podamos hacer una revisión de sus currículum vitae, o bien de sus memorias si es que están escribiendo, trabajo de título, cualquier tipo de trabajo escrito. Ya entonces les dejo totalmente invitados para que se puedan contactar. Ahora, para comenzar el taller y en todo caso cuando realizamos cualquier taller relacionado con la escritura de algún tipo de género, me interesa sobre todo hablar del macroproceso de escritura. No sé si todos y todas están familiarizados con lo que es este macroproceso, pero este macroproceso tiene a su vez subprocesos, entre los que se encuentra la planificación, la revisión y la redacción. Como pueden observar ahí, la escritura es un proceso recursivo. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y volver de una fase a otra. Es por eso también que cuando redactamos, cuando escribimos, es decir, expresamos nuestras ideas a través de palabras, de unidades lingüísticas, tenemos más de un borrador. Eso es importante decirlo, ¿por qué? Porque un currículum vitae también es un texto, ¿ok? Aunque es un texto más concreto, igual tiene que pasar por cada una de estas fases recursivas de planificación, redacción y de revisión. En concreto, me gustaría mencionarles que el objetivo del proceso de planificación es construir una representación mental del texto que yo voy a escribir. En este caso, como es una representación mental, de todas maneras, yo tengo que graficarla de algún modo escrito, y esto lo puedo hacer a través de un mapa conceptual, a través de una plantilla de planificación. Pero lo importante es que en el proceso de planificación lo que ustedes van a hacer es también documentar, es decir, tener todos aquellos documentos necesarios para poder escribir mi currículum vitae y cómo lo voy a organizar estructuralmente hablando. Y en el proceso de redacción es lo que, como les mencionaba anteriormente, se refiere a la puesta en texto, cuando ya comenzamos a utilizar las palabras de nuestra lengua para expresar las ideas. Y finalmente en la revisión vamos a tener dos subprocesos. La revisión está constituida por la evaluación en la que tengo que leer todo mi escrito para identificar errores. Es en la evaluación donde tutores de Armadillo Lab podemos ayudarles, ya sobre todo en ese proceso más específicamente. Pero la revisión también está constituida por la fase de edición, es decir, cuando ya tengo que corregir. Y me importaba mencionarlo acá porque, reitero, un currículum vitae, aunque sea un texto más pequeño, no deja de ser un texto y por lo tanto tiene que pasar por este macroproceso de escritura. Ahora, si nos vamos en concreto al currículum vitae, mencionarles en primer lugar que este es un género profesional. Sin embargo, hoy en día también podríamos decir que está en el medio de lo que sería un género académico y un género profesional. ¿Por qué? Porque en la actualidad el currículum vitae o CV es un documento ampliamente solicitado también dentro de las instituciones. Por ejemplo, de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, si quieren optar para un cargo de profesor auxiliar,
de practicante, si necesitan postular una beca, de todas maneras se les va a solicitar su CV. Y en el campo profesional ya lo sabemos, ¿no? Que tiene como propósito comunicativo, como macro propósito comunicativo, convencer al encargado de la selección para que te conceda una entrevista. Importante también decir que este género, como les decía, que está entre lo académico y lo profesional, es transversal a todas las disciplinas porque seas estudiante de enfermería, seas enfermera, o seas estudiante de ingeniería o ingeniero. Paula, ahí sí. Sí, creo que me silenciaste. Y ahora sí. ¿En qué quedamos? ¿Qué nos alcanzó a escuchar? Si alguien me puede... Yo escuché seas enfermero, seas Ah, ya. ingeniero. Muchas gracias. Lo que estaba diciendo es que este género que está entre lo académico y lo profesional es transversal, porque una persona que estudia enfermería o que es enfermera y una persona que estudia ingeniería y que es ingeniera, ambas van a tener que tener su propio currículum vitae. Por eso se menciona que es transversal. Y el currículum vitae en concreto es como un tipo de resumen de su historia académica, de su historia laboral, de su historia profesional y también de su historia en relación con capacitaciones que han realizado. Se le ha denominado a veces, un poco de forma caricaturesca, como la historia clínica profesional de una persona. Ya se hace un poco esta analogía. Y es súper importante, es sustancial este texto. ¿Por qué? Porque finalmente va a determinar el logro de los objetivos con los que se ha presentado el currículum vitae. Por ello es súper necesario tomarse el tiempo para su construcción, para su organización, identificar con qué nivel de detalle debo escribirlo, cuáles son los elementos que correspondientemente debiese incluir en mi currículum vitae, dependiendo de mi propósito específico. Entonces acá, aclarar un tema. El macro propósito comunicativo del currículum vitae es aquel que ya les mencioné, convencer al encargado de la selección para que conceda una entrevista. Pero a nivel micro, cada una de las personas que presenta su currículum vitae tiene un propósito más pequeño, ya un objetivo más pequeño, que tendrá relación, por ejemplo, con optar al cargo de auxiliar, conseguir una beca o conseguir una entrevista para el trabajo de publicista en la agencia X. Elementos que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un currículum vitae. Primero, como les decía, tener súper claro este micro propósito o este objetivo por el que se está elaborando el currículum vitae. Un poco lo que ya les dije, ¿no? Que para trabajar para optar un trabajo, perdón, de asistencia médica, va a ser diferente que para conseguir una planta de docente o para trabajar o para estudiar en el extranjero. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que destacar aspectos relacionados con cada actividad. Por ejemplo, yo soy profesora, entonces si quiero optar a una plaza de profesora, yo no necesariamente, y en realidad no lo voy a incluir, no voy a incluir trabajos que yo realicé cuando era menor de edad. Por ejemplo, fui promotora. Pero no es necesario que lo saque a colación en este currículum vitae. ¿Por qué? Porque yo quiero optar a una plaza como docente, ¿ya? Y además, como ya tengo un historial profesional detrás de, no es necesario incurrir en esos datos que además son muy antiguos y que no tienen relación tampoco actualmente con mi profesión. Entonces hay que seleccionar muy bien. También es importante en el proceso de planificación, como les decía, cuando ustedes estén planificando este escrito, documentarse. ¿Y cuáles son los documentos que necesariamente tienen que tener a mano para poder luego textualizar, escribir su currículum vitae? Son, por ejemplo, sus certificados, sus diplomas, si han publicado en alguna revista, tener esa información a mano, si han participado en algún tipo de proyecto de investigación, también tenerlo. De eso se trata ese proyecto de documentación. Siempre comento cuando realizo talleres, sobre todo relacionado con la escritura, que el escribir en sí mismo es una actividad altamente compleja.
una actividad altamente compleja y una habilidad que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Entonces, en sí misma la escritura ya posee una carga cognitiva, una carga mental súper importante. Y no necesito recargar más mi mente pensando y tratando de recordar en qué año estudié en este liceo, entre qué años estudié en esta universidad, en qué años trabajé en esta empresa. Por eso es importante tener toda esa documentación a mano, ¿ok? Para identificarla rápidamente. Otro tema importante es que el currículum vitae debe ser visualmente atractivo, breve, claro y ordenado. Pero cuando hablamos de visualmente atractivo, tenemos que cuidar la tipografía. Tenemos que cuidar la tipografía, por ejemplo, utilizar una Times, Arial, Verdana, pero no vamos a utilizar Gothic, Comic. Y también cuidar el tema de los colores. El año pasado, cuando tuvimos la feria laboral de redes, a veces llegaban currículum vitae de tipo rosado, azul fosforescente. Entonces hay que cuidar también el color y la tipografía, ¿ok? No necesariamente siempre tiene que ser en negro y siempre tiene que ser en Arial, pero es importante que visualmente sea atractivo y no muy pomposo, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es un currículum vitae, como yo les decía, es casi tu historial clínico en términos laborales, pero no es una invitación a una fiesta en la que sí puedo poner diferentes colores, o no es una publicidad, ¿ya? También es importante revisar entre pares, ¿ok? Cuando ya tengan escrito su currículum vitae, solicitarle a varias personas que lo puedan leer, que puedan hacer una revisión, porque en muchas ocasiones, cuando escribimos nuestros textos, ya lo hemos visto tantas veces que a nuestros ojos no identificamos los errores. Son errores de escritura, de puntuación, errores incluso tipográficos. Entonces, tengan esa instancia de revisión entre pares, o reitero que también pueden solicitar horas Armadillo Lab para que podamos hacer la revisión en conjunto. Ahora vamos a revisar lo que sería la estructura estándar de un currículum vitae o un CV. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que ustedes pueden observar aquí es que se solicita en esta estructura prototípica, quiero que eso se entienda, porque pueden existir modificaciones, pero esta es una estructura prototípica que pueden utilizar. Se solicita primero en grande y con negrita su nombre completo, la carrera y la universidad a la que pertenecen y sus datos relacionados con RUT, dirección, teléfono celular. Y también eso es súper importante, incluir un correo corporativo, un correo universitario o algún correo que tenga su nombre y su apellido. Ya no utilizar estos correos de la infancia que tienen muchas X, muchos puntos o que tienen apodos. ¿Okay? Luego, idealmente y prototípicamente, se les solicita incluir un resumen profesional. Como pueden observar ahí en la pantalla, escribe aquí en 4 o 5 líneas una descripción de tu persona, destaca tu carrera y universidad, mencionando 3 o 4 aptitudes que te destaquen como profesional. Cuando hablamos de aptitudes, sobre todo centrarse en sus habilidades, ¿ya? Habilidades, por ejemplo, comunicativas o habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, o habilidades relacionadas con sus competencias disciplinares. Luego tenemos los antecedentes educativos, experiencia laboral, actividades académicas. Acá también es importante el tema de la cronología. Se sugiere altamente que partan desde la actualidad hasta lo más antiguo, porque recuerden que a las empresas llegan muchos CV, muchos currículum vitae. Entonces lo primero que van a observar son los trabajos más recientes, ¿ok? Quizás no interese mucho, puede interesar si son estudiantes recién egresados, ¿no? Pero en general no interesa mucho el liceo o la escuela en que estudiaron en la educación básica o en la educación media, pero sí va a ser mucho más relevante el estudio universitario, ¿ya? Lo mismo con el tema de la experiencia laboral. Y si ya nos vamos más en concreto a lo que tienen que incluir, el nombre de la institución, carrera, el estado de los estudios y la ciudad y país.
Importante, el currículum vitae no solo es una unidad comunicativa, es decir, una unidad que va a estar expresando las ideas en torno a todo lo relacionado con su caracterización educativa, laboral y académica, sino que también es una unidad estructural, así como cualquier otro tipo de texto. Por lo tanto, tiene que estar escrito de forma homogénea, como lo pueden observar acá en la imagen, que se están respetando muy bien los espacios están además justificados. Hay que cuidar todos esos temas de presentación, porque en el fondo va a ser su carta de presentación. También es relevante incluir actividades de tipo extracurricular, ya actividades diferenciadas a las académicas como hobbies, trabajos en voluntariado, trabajo en equipo, características de liderazgo. Ahí se incluyen algunos ejemplos como practicar algún deporte individual o en equipo, scout, grupo artístico, lo que ya había mencionado, actividades de voluntariado, participar en iglesias, etc. Y esto de las actividades curriculares sobre todo va a ser súper relevante para quienes recién vienen egresando de la universidad, ¿ya? Porque eso va a permitir que el psicólogo o psicóloga que esté seleccionando pueda identificar cuáles son sus habilidades más fuertes, cuáles son sus competencias. Y si se fijan, sigue exactamente la misma estructura del resto de la información. Luego podemos observar las competencias técnicas que tienen relación con el manejo de idioma y con el manejo de software. A veces yo les recomiendo que lo dividan, ¿ya? En competencias lingüísticas y en competencias técnicas. ¿Por qué? Porque en general en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, los y las estudiantes a veces tienen manejo de más de un idioma, y lo mismo sucede con el manejo de programas, con el manejo de software, ya que es más de uno, por eso les recomiendo subdividirlo. Y en el caso de las referencias, reitero, en las referencias es importante que sea un mail de contacto institucional o un mail de la persona que va a realizar sus referencias, que tenga el nombre y el apellido y que no tenga apodos, ¿ah? Porque eso no está bien visto. Entonces manejemos correos institucionales o correos formales con nombre y apellidos. Y finalmente, si se solicita, hay que incluir las pretensiones de renta. Y abajo, temas ya de formalidad en la información relacionados con la ciudad, día, mes y año, para identificar la actualización del currículum. Algo importante es que vayan constantemente actualizando su CV. Ya, o sea, si hicieron algún curso, entonces actualizo mi CV. Si hice un diplomado, también lo incluyo. Si tengo otro trabajo nuevo de voluntariado, lo voy actualizando. Porque después también un poco vamos perdiendo esta información. Si no lo actualizo en un año, probablemente voy a tener que hacer muchas reformulaciones. Ahora voy a dejar de compartir un momento porque me interesa centrarme sobre todo en el tema del resumen profesional. En muchas ocasiones cuando hacemos las revisiones de CV, escriben este resumen profesional en primera persona. La característica fundamental del currículum vitae es que es un texto de tipo expositivo descriptivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se caracteriza completamente de un ensayo, porque aquí yo no introduzco ninguna opinión personal, ni un tipo de argumentación libre. Pero he visto muchas veces que en el resumen profesional escriben en primera persona. Yo puedo describir mis características sin la necesidad de hablar de, por ejemplo, yo soy una persona organizada. Y eso es lo que les quiero presentar a continuación. Si me esperan un momento. Miren cómo está acá. Bueno, Tomás Salgado Cifuentes, ingeniero civil mecánico, Universidad de Chile. Este es también un muy buen ejemplo que aparece en un PDF de manual de apresto laboral de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. No hay problema, se los puedo hacer llegar o lo pueden descargar también. Y dice, ingeniero civil mecánico, responsable, competente para trabajar en equipo con habilidades de liderazgo y enfocado al cumplimiento de metas.
desempeño de prácticas profesionales en plantas mineras y químicas y experiencia como tutor y ayudante. Si ustedes observan, acá en ningún momento se utilizó la primera persona, porque en la escritura académica y profesional no se debe utilizar, ¿ok? Utilizamos la tercera persona o podemos utilizar el se impersonal. Por ejemplo, aquí podría haber escrito, se desempeñó en prácticas profesionales. A eso me refiero cuando hablo del se impersonal de tercera persona. Pero ese es un error recurrente, utilizar la primera persona en el resumen profesional. Primero hasta acá, a ver, voy a mirar el chat. Ya, me gustaría que hasta acá me pudieran hacer preguntas, me plantearan sus dudas para luego continuar. Si tienen alguna duda, por supuesto. Yo tengo una consulta. Hola. Hola Nicolás, ¿puedes esperar un momento? Es que Aníbal Por preguntó supuesto. antes. ¿Qué Discúlpame. tan extenso? No, no te preocupes. ¿Qué tan extenso tiene que ser el resumen? El resumen tiene que ser tan breve como lo acabamos de observar en el ejemplo. Y lo importante es que sea breve y que además esas habilidades, esas competencias que exponen ahí sean coherentes con las características laborales, es decir, con los lugares de trabajo en los que me he desempeñado. Porque, por ejemplo, si acá hubiese dicho ingeniero civil mecánico, competente para trabajar en equipo, pero resulta que luego voy al historial laboral y no hay ningún trabajo en equipo que ahí aparezca, o tampoco en el desempeño extracurricular. Entonces se estaría contradiciendo. Lo importante es sobre todo analizar la coherencia entre aquello que presento en el resumen y en mi historial laboral. Pero es un resumen, eso es, o sea, no puede ser media plana. Eso es importante, no pueden ser 300 palabras. Tiene que ser súper concreto. Igual yo les voy a dejar el enlace donde pueden descargar el prototipo de CV. Ahora sí, Nicolás Villa. Sí, o sea, fue una pregunta que está acá. De hecho, el máximo, no sé si hay un máximo de páginas del CV o cómo se recomienda trabajar en la cantidad de texto, el tamaño en general, como el volumen de información, ¿no se ve? Ya, a grandes rasgos, pero todo esto varía, o sea, no es estanco, ya, porque podemos tener un CV de una persona que acaba de egresar de la universidad y que obviamente va a ser una plana, pero una persona que ya tiene 40 años seguramente va a tener un historial laboral mucho más amplio, y ahí podrían ser unas 3 páginas, pero no se recomienda más que eso, ¿ya? Porque es en el fondo un resumen de tu caracterización académica, profesional y extracurricular. Y también, reitero, hay que seleccionar los datos, porque no es lo mismo si yo voy a estar postulando para una plaza como docente, repito, yo no voy a incluir mis trabajos de cuando tenía menos de 18 años, que era de promotora. No va el caso, entonces tengo que ir seleccionando información. Tampoco voy a incluir información si trabajé, por ejemplo, un verano en un centro de esquí. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir direccionando y identificando cuál es la información necesaria para lograr el objetivo que pretendo con mi currículum vitae. Muchas gracias. Cristiana Acevedo, hoy en día por ley no se puede exigir la fotografía, ¿ya? Pero se tiende mucho, sobre todo lo he visto en los currículum vitae de las agencias de publicidad, que sí lo solicitan, pero por ley no debiesen solicitarlo, o sea, no tiene que ser un tema que te pueda dejar dentro o fuera o que pueda incidir más allá para que seleccionen tu currículum vitae y posteriormente te seleccionen para una entrevista. Entonces, aconsejable no incluir la fotografía. Constanza me pregunta respecto a la educación para recién egresados. Ya vamos a hablar de eso, Constanza. Pero me gustaría saber si hasta acá tienen dudas.
y es importante mencionarlo, o sea, el que estamos viendo es un prototipo, pueden hacer ciertas modificaciones, pero es la información que se debería incluir para crear un buen currículum vitae. Si no hay más dudas, voy a continuar. Esperen un momento. Pero de todas maneras, para mí era súper importante mencionar este tema del resumen profesional, porque muchas veces lo he visto escrito en primera persona. Ya, entonces recordar que debe ser escrito en tercera persona y que en general la escritura académica profesional lo es así. Ahora voy a tratar de responderle a Constanza lo que estaba preguntando. ¿Qué debo incluir siendo estudiante? Por supuesto que no va a ser igual que otro tipo de currículum vitae que va a utilizar una persona que ya es profesional y que además ha tenido una carrera profesional detrás de. Sin embargo, aunque no tengan experiencia en trabajos de tipo formal, es importante que señalen sus logros, ¿ya? Los logros en el área académica o también en actividades curriculares, sobre todo si han destacado en actividades relacionadas con el cargo, como por ejemplo si es un cargo que requiere trabajo en equipo, entonces va a ser importante sacar a colación y escribir aquellas actividades que han realizado en trabajos de Un Techo para Chile, por ejemplo, o que han trabajado en una comunidad, en una iglesia, por supuesto, porque va a haber una relación y una coherencia entre el cargo y entre las competencias que han logrado desarrollar. Sobre todo, incluir, acá puse algunos de los elementos que deberían incluir, sus distinciones, si tienen experiencia en laboratorio, trabajando en investigación, las habilidades informáticas que yo siempre identifico que son bastantes, los y las estudiantes de la facultad, becas, ya las becas tanto gubernamentales como particulares que se han ganado, si han realizado ayudantías, tutorías o han sido docentes auxiliares, experiencia en investigación, si han trabajado alguna vez en presentación de póster, que esto también se realizaba en el contexto de la universidad, en un contexto no pandémico, actividades comunitarias, estudios en el extranjero, actividades deportivas también es importante. Por ejemplo, si han sido capitán o capitana de un equipo, va a ser importante porque lo relacionamos inmediatamente con el trabajo en equipo y por lo tanto van a poder optar a ese tipo de trabajo. Entonces, Javiera, ¿podrías leerme de nuevo la pregunta de Constanza que tenía relación con este tema? Sí, Constanza pregunta sobre, bueno, respecto a la educación para recién egresados, si es recomendable incluir solo la formación universitaria o al tener tan poco historial se sugiere agregar educación media. No solo cuando eres estudiante, sino que en general incluyan educación media. No van a incluir la educación de jardín, eso ya no es tan relevante, no tampoco la básica, pero sí la educación media y la educación universitaria. Ambas van a ser importantes. Y yo calculo más o menos, y lo que he visto en general, es que se ve de estudiantes, son de una plana, ¿ya? Y eso se tiene que entender también en el campo laboral, que es obvio que no vamos a tener mayor experiencia si somos recién egresados, ¿ya? Entonces no lo vean como una desventaja, perdón, porque es una realidad, ¿ya? Pero por eso es importante entonces equiparar con todas estas actividades extracurriculares, pero que en muchas ocasiones se relacionan con aquellas que han realizado en la universidad. Por ejemplo, quienes han trabajado en redes bootstrap, es súper importante que lo incluyan en su CV. No sé si respondo a tu pregunta, Constanza. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hasta el momento. Yo tengo Cualquier otra tipo duda de... que va como por la misma línea. Andrés, hola, dime. El hecho de incluir, como por ejemplo si estoy postulando para una práctica, incluir experiencias laborales en el caso en el que yo estudie y trabajé al mismo tiempo.
suma, le añade peso como al currículum, toda esa experiencia laboral que he tenido fuera de la universidad también. Cuando eres recién egresado, sí. Efectivamente va a sumar porque es importante tener este expediente laboral. Yo les daba mi ejemplo que para mí ya no es relevante, yo saqué hace muchos años de mi currículum trabajar como promotora, pero en su momento cuando recién iba a postular a trabajos, sí lo incluía. En específico, Andrés, ¿qué trabajo? O sea, yo trabajaba, o sea, ahora ya no, por la pandemia, pero hacía de reponedor. Ya, y es importante, o sea, las habilidades y las competencias que desarrollaste, que has desarrollado a lo largo de ese trabajo, si se equiparan sobre todo, obviamente no se van a equiparar, supongo, en relación con la carga pesada, pero sí desarrollas otro tipo de competencias relacionadas con el aspecto laboral, que una persona que no ha trabajado absolutamente nada y que es recién egresado no las va a tener. Ya eso es claro, entonces eso sí que te puede dar una ventaja ante alguien que nunca ha trabajado. ¿Ya? Pero después, cuando tú ya tengas un historial laboral relacionado con tu carrera, ¿cuál es? Ingeniería eléctrica. Ya, entonces, relacionado con ingeniería eléctrica, ya no vamos a tener que agregar esos elementos en el CV. ¿Ok? Pero como primera instancia, sí. Yo aquí les puse algunos elementos, les nombré oralmente otros, pero también es importante, como recién egresados, incluir aquellos aspectos laborales. Si de repente revisar algunos currículum vitae, y claro, trabajar como empaque, trabajar de supervisor, supervisora, de promotores. Paula, tenemos una pregunta que nos llegó hace un rato de Macarena Vilés. Ella practica pole sport y pregunta si al ser una disciplina poco conocida y que tiene varios mitos asociados, si es recomendable incluir este deporte en el CV. Qué interesante lo que preguntas, porque efectivamente tiene una connotación completamente sexual y no es así. O sea, es un deporte como cualquier otro, es como estudiantes que han estado en una selección de fútbol, sea femenino, sea masculino, y que sí que es súper relevante en las actividades extracurriculares. Yo creo que sería importante incluirlo y sería importante desprejuiciarlo también. Y si te llegaran a hacer algún tipo de problemática o no seleccionarte por practicar ese deporte, yo creo que quizás, y esta es una opinión muy personal, quizás tampoco es el lugar donde tú quisieras trabajar, ¿no? Porque debe ser un lugar lleno de prejuicios y un lugar en el que no se conoce esta disciplina, que incluso creo que hace unos años se estaba evaluando que fuera parte de las Olimpiadas. Entonces creo que no es algo que haya que esconderlo, porque es lo mismo que participar en una selección de fútbol. Es mi opinión muy personal. Pero no debiesen existir ese tipo de sesgos tampoco hoy en día en las empresas. Y supongo que psicólogos y psicólogas laborales están al tanto de esta perspectiva, o deberían estarlo por lo menos. Otra Y pregunta, ahora, sí, disculpa, dime. que nos llegó de Aníbal, es si vale la pena especificar algunas tareas específicas, por ejemplo, uso de técnicas de análisis, esto dentro de la experiencia de trabajo. Aníbal, ¿cierto? Sí. ¿Qué carrera estudia o estudiaste? Porque si, por ejemplo, yo voy a optar a un cargo de especialista en estadística, ahí es súper importante la técnica estadística que estoy utilizando para el análisis de datos. ¿Aló? Sí, Aníbal, hola. Ah, sí, lo que pasa es que yo soy sociólogo y como que hay muchas técnicas que son muy específicas respecto a análisis o realización de focus group, entrevistas de diferentes tipos. Entonces, como que siempre es bueno que sepan que uno tiene experiencia haciendo ese tipo de cosas, pero no sé si eso vale añadirlo como un tipo de conocimiento específico en un apartado diferente o dentro de la experiencia del trabajo, por ejemplo. En tal trabajo hice tal cosa o si después lo pongo como en general.
Para tu disciplina es sumamente importante el análisis de datos, sobre todo especificar a tal punto si las investigaciones han sido quali o quanti, o el análisis de datos de cuál de estas dos perspectivas posee. Entonces, primero, si has realizado diplomados en esa área o cursos de especialización, talleres, entonces tienes una sección específica para eso, ¿ya? Que si te fijas, aquí podría ser en actividades académicas. Tú puedes cambiarle el título, por eso yo dije que este es un CV prototípico, ¿ya? Pero, por ejemplo, en mi CV, yo lo que pongo es asistencia es como ponencias, charlas, talleres, ahí lo incluyo. Y de hecho tengo en uno taller de investigación cualitativa para datos lingüísticos. Entonces, en tu área es súper importante. Y si son algunos específicos, lo incluyes acá, en competencias. Pueden ser competencias investigativas. Lo que quiero que entiendan es que estos subtítulos no son estancos. Los que sí van a ser más estancos es educación, experiencia laboral y el resumen profesional. ¿Ya? Pero por supuesto que va a variar levemente de una disciplina a otra, y en la tuya es súper importante que lo incluyas, así como en quienes estudian ingeniería es importante la competencia técnica, manejo de software. Una pregunta. Sí, por ahí escucho. Sí, Antonia. Si uno no realiza una actividad como, no sé si, no actividad oficialmente de la U extracurricular, pero por ejemplo, no sé, me junto con mis amigos a trotar. ¿Puede ser considerada una actividad como extracurricular o un hobby o algo que se pueda poner? Claro, en actividades extraprogramáticas sí. Me gusta, sí. por ejemplo, me gusta aprender idiomas, me gusta pintar, no sé. Incluso esto lo podrías despersonalizar, reitero esto porque siempre uno de los errores más recurrentes, e incluirlo en el resumen. Ya, porque lo que tú me estás comentando se puede aunar como una persona a la que le gusta conocer nuevas áreas. Okay. O que posee una persona que posee una amplitud de intereses. ¿Okay? Okay. Pero, por ejemplo, si participaras de un grupo de running, eso lo podrías incluir en actividades extracurriculares. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Pero si te gusta conocer nuevas disciplinas, conocer nuevas áreas, eso lo podemos aunar con una frase descriptiva, eso es importante, que no sea una frase totalmente subjetiva, en el resumen. Gracias. De nada. Podemos pasar a los errores más comunes que se han identificado en los CV. Primero, titularlo como currículum vitae. Recuerden poner su nombre como título, lo que llamaríamos como en un texto normal un título. Lo otro importante es el lenguaje. El lenguaje tiene que ser preciso. ¿Y qué es el lenguaje preciso? Es utilizar aquella palabra que está efectivamente representando el significado que tú quieres expresar ahí, ¿ya? Entonces, que sea preciso. Súper importante, cuando reviso CV, hay faltas de ortografía puntuales, relacionados con las tildes, sobre todo eso, relacionado con la puntuación y con la tildación. Entonces, repito, revisión de pares, súper importante, y si no, pedir hora en Armadillo Lab. Por ahí creo que alguien escribió que había solicitado hora y que no la contactaron. Voy a anotar el nombre, o si Javiera lo puedes ver por mientras, para solicitarle a quien agenda las horas que te agende una. Lo otro que ya lo mencioné en 2 ocasiones, no utilizar correos informales. Muchas veces, y el año pasado cuando hicimos este taller de revisión de CV en el contexto de redes Bootchef, muchos correos informales, ya correos con apodo, si ustedes tienen su correo institucional. Y me parece que incluso ese correo institucional no caduca cuando ustedes salen de la universidad. No sé si estoy equivocada, pero lo que tengo entendido es que no caduca. Otro tema que hay que cuidar mucho es el tema de exagerar funciones, descripciones de tareas, de trabajos. Yo ahí les puse enfatizadores. En la lengua existen algunas palabras que enfatizan el discurso, como ciertamente, obviamente, despampanantemente.
Lo importante es que el CV sea descriptivo, sea expositivo, y el discurso no tiene que ser pomposo, ya no tiene que estar adornado, o sea, para eso tenemos otros géneros, pero este no es el género adecuado. Por ejemplo, decir soy una persona extremadamente inteligente, extremadamente amistosa. Esos son enfatizadores que no hay que sacarlos a colación en el escrito de un CV, ¿ya? Es formal, es académico y sobre todo es un género profesional. Lo otro, que está un poco de más decirlo, pero creo que no deja de ser importante, el tema de mentir, ahí era en información. Estaba un poco disléxica y escribí formal. Mentir en información, en relación con las competencias, con el conocimiento, porque finalmente si después nos seleccionan para una entrevista y luego nos seleccionan para el respectivo cargo, y nos van a decir, mira, aquí incluiste manejo de software, aquí incluiste manejo de R, del software R, y en realidad lo conozco, he trabajado en algunas ocasiones con él, pero no me podría poner a trabajar yo sola con el software R, no sería capaz, ¿ya? Entonces eso no está de más decirlo. Y lo que conversábamos hace un rato, cuidar la extensión, incluir la información apropiada dependiendo del objetivo, es decir, dependiendo del cargo al que estoy postulando, pero no extenderme completamente, ¿ok? Seleccionar la información, pero si son recién egresados y egresadas, obviamente, que el currículum vitae de seguro que no va a pasar la plana y media, ¿ya? Pero una persona que ha trabajado en muchos lugares durante 30 años va a tener que seleccionar la información, aunque tampoco es un buen referente haber cambiado tanto y tanto y tanto de trabajo durante 30 años, entonces tampoco debiese ser un currículum vitae tan extenso, ¿ya? Pero esos son los errores más comunes. Y acá tengo dos enlaces. Un enlace desde el que van a poder descargar, voy a dejar de compartir pantalla para pegarles aquí los enlaces. Y después voy a ir leyendo las preguntas. Les voy a dejar el enlace de Armadillo Lab, donde pueden solicitar las horas y también para que conozcan de qué se trata el laboratorio de escritura. Y les voy a dejar otro enlace donde pueden descargar el CV prototípico. Así que eso, en realidad el taller de hoy es un poco una pincelada, podríamos decir, un marco más general, pero también es importante ver los casos en particular, ya porque también ahí hay que evaluar cuál es el propósito específico, si están buscando una práctica o si están buscando ya un trabajo profesional. Un poco esta era una presentación más transversal. Y ahí podemos mirar también si tienen dudas con el tema de la escritura, de la ortografía, con esto que yo les mencionaba de los modalizadores, perdón, el tema del resumen personal. Agradecerles la participación. No, gracias a ustedes. Gracias. Desde Chao, Antonio. Gracias. bueno, queremos darles las gracias por haber participado y en el chat dejamos una encuesta que nos puedan ayudar respondiéndola, por favor, para saber su opinión sobre esta actividad. Muchas gracias por participar y esperamos que haya sido una instancia provechosa para ustedes y que con esto puedan arreglar o preparar su currículum y después tomar tutorías con Armadillo si lo necesitan.